Dice entonces el versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Y esta expresión, hermanos, es un deseo que se repite unas 4 veces en el Nuevo Testamento. La realidad acá va a hablar Pablo desde el punto de vista humano, de su ministerio y cómo se muestra él como un siervo veraz, contrastando con las características de los falsos maestros. Como les he dicho en el capítulo 6, ellos juzgaban mal a Pablo por verlo en la carne y no ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Ahora va a hablar desde un punto de vista evidente en la carne. Por eso es un poco de locura. Él va a hablar de su ministerio, que lo vean objetivamente, que miren objetivamente a los falsos maestros y que puedan discernir. Aún en la mente humana se puede observar este tipo de situaciones. Es hasta lógico. Y veamos lo que nos dice Pablo, el versículo 2. Porque con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y veamos que dice que tiene celo y celo de Dios. Puede tener la misma connotación del significado de celo que tenemos en español, lo cual en español siempre o casi siempre es una connotación negativa la palabra celo. Sin embargo, para la cultura griega y en griego hay una connotación positiva. Es esforzarse, da la impresión de esforzarse, ser movido por algo, tener un compromiso apasionado. Y dice, tengo un compromiso apasionado, un celo, me esfuerzo y ese celo es de Dios. Y como verdadero maestro, hermanos, el celo es de Dios. Lo que quiere Pablo es de que las personas hagan lo que Dios desea. No es de que él la esté buscando que hagan su voluntad. No es de que van a hacer mi voluntad y por eso yo lo celo. No, es el celo de Dios. ¿Cómo es posible esto? Para nosotros, busquemos y estudiemos las Escrituras. Busquemos en las Escrituras, estudiémosla. Por eso a veces hay cuestiones legalistas que no tienen sentido. Porque la tradición de la iglesia es así, porque el líder así lo quiere. ¿En dónde está en la Biblia eso? No sé, pero es así. Es el celo de Dios. Y es importante observar que parte de la iglesia en Corinto no estaban haciendo las cosas como a Dios le gusta. Por eso es la corrección de Pablo. Ahí tenemos un elemento, el celo, y luego dice, pues os he desposado como con un solo esposo. Y tenemos una figura importante acá. Porque en la cultura hebrea, cuando una mujer era comprometida en matrimonio, el papá se encargaba que permaneciera fiel al esposo hasta que se casaran. El papá se encargaba de que la mujer permaneciera fiel al esposo hasta que se casaran. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Él quiere que se comprometan y que permanezcan
fieles a Jesús. Y es una responsabilidad. Y el temor de Pablo dice el versículo 3, pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente con astucia, con artimaña, con fraude. La palabra es astucia. Es una palabra que dice, que nos habla de una habilidad humana mal intencionada. Con engaños hacen que las personas hagan las cosas. Y hermanos, cuando miramos Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que le dice la serpiente a Eva? Le dice: obedéceme a mí porque yo soy bueno. Le habla claramente en desobedecer a Dios. No, lo hace con astucia. Poco a poco. Le dice: Dios no te deja comer del árbol, de todo árbol. Porque si vas a comer de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal. Estaba argumentando y tiene argumentos convincentes, de tal manera que la serpiente no obligó a Eva. No le dijo: aquí está, toma el fruto, y se lo colocó en la boca y le cerró la... No la obligó. Dice Génesis 3 que vio que el árbol era bueno. Codició, el fruto era deseable. Y así convenció a Eva, la serpiente. Y de manera similar, los falsos maestros van con esa astucia. No de manera directa, sino que tratando de convencer y descarriar a las ovejas. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ese es el propósito. Mezclemos un poco de Biblia, hablemos de Jesús, pero no hablemos de santidad, hermanos. Eso qué pereza. No hablemos de permanecer fieles a Cristo. Ese no es el motivo de las personas. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, versículo 4, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay tres elementos que hay de los falsos maestros. Uno es otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Otro Jesús. ¿Por qué es importante la persona de Jesús? Porque nuestra comunión con Dios, las Escrituras, es cristocéntrica. Pero hay personas que niegan a la persona de Cristo con sus dos naturalezas. Como humano, su concepción virginal, su vida impecable, ejemplo a seguir nuestro, su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección corporal, su segunda venida inminente. Todo eso sabiendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, consustancial con el Padre. Y eso hay personas que lo niegan.
niegan la persona de Cristo. Aún entre los corintios, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 16 de la primera carta, nos habló de que ellos estaban negando la resurrección de Cristo. Segundo aspecto, otro espíritu. No conocen al Espíritu Santo que obra en el creyente, iluminándonos, como dice el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, guiándonos. Gálatas 5:18, guía Él a los creyentes. Se entristece, se aflige porque usted hace algo malo en contra de Dios. Efesios capítulo 4:30. Y esto de iluminar, guiar, entristecer, solo lo puede hacer una persona, no una fuerza. Hay personas que aún niegan que el Espíritu Santo es uno. Hay muchos espíritus. ¿Por qué? Porque son una fuerza. Si cada uno tiene un espíritu, entonces no es una persona. Pero nosotros creemos en un Espíritu Santo porque es una persona. Porque una persona sí puede iluminar, sí se puede entristecer o afligir por nuestras acciones. Una fuerza como lo es la gravedad, si nosotros tiramos una manzana, la manzana o lo que hace caer al piso no se va a entristecer. Pero una persona sí. Ya solo con estas dos hay que decir que hay personas que niegan la Trinidad, niegan la unión hipostática y son elementos importantes en la doctrina cristiana. Pero cuando no conocen a Cristo, cuando no conocen al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Y aquí solo dimos 3 ejemplos. Cuando no conocemos al Espíritu, hay espíritus inmundos que dan profecía, como la mujer que estaba en Filipo, ahí en Hechos 16, del 16 al 18, que podían decir cosas verdaderas, pero no guiaban a la santidad. Y como no conocen al Espíritu, se quedan admirados por lo que espíritus inmundos pueden hacer, porque no conocen al verdadero Espíritu Santo. Cualquier falsedad, hermanos, se observa en la práctica. Y el fruto del Espíritu solo Él lo puede ejercer. Cualquier actitud fuera del Espíritu Santo es una pantomima o una apariencia de cristiandad. El mismo Satanás, les recuerdo, en lo que conocemos como la tentación, cita las Escrituras, usa las Escrituras. Y aún Santiago nos dice que los espíritus saben quién es Dios y tiemblan. Pero no dan el fruto del Espíritu. Eso ya nos implica de observar cuáles son los frutos de los maestros. Y si no es solo una pantomima o una apariencia de cristiandad, y poder evaluarlos. Y también nosotros
Tenemos una apariencia de cristiandad. Sin el conocimiento de Cristo, sin el conocimiento del Espíritu Santo. En conclusión, otro evangelio que es el tercer aspecto es posible. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Es una forma moral de vivir, es una filosofía para la vida. El evangelio es salvación en Cristo Jesús. Y si no conocen a Cristo, si presentan a otro Cristo, ¿qué clase de evangelio puede ser? Dice el versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Dice la palabra, en nada he sido inferior a aquellos superapóstoles. Y no está hablando de los 12, sino aquellos que creen que son enviados. Los falsos maestros creen que son enviados. No, el contexto habla de los falsos maestros, tanto anterior como el posterior. No tendría sentido que hagamos por acá metamos aquí a los 12, no. Son los falsos maestros que se creen grandes apóstoles, superapóstoles. Y desde ya, hermanos, imagínense en el año 55 aproximadamente, ya habían personas que se creían apóstoles enviados de Dios. Ya estaba en esa idea. Y claro, no eran solo apóstoles, sino superapóstoles o los grandes apóstoles. Ahora cuando miramos a los supuestos apóstoles en nuestra era, es un tanto cómico y también genera situaciones de indignación cuando los apóstoles dice el doctor y apóstol, el profeta y el apóstol. Se quieren inflar con títulos. Uno de ellos apóstol. ¿Para qué? Si fueran verdaderos apóstoles, ¿de qué sirve el doctorado? El profeta y el apóstol, va a dar profecía el apóstol. Si es apóstol, se sobreentiende que tiene profecía. Si es apóstol como los 12, él mismo sería inspirado. Pero se inflan con títulos igual que los falsos apóstoles. Pero desde hace siglos, hace ya casi 2 milenios, está esa situación de inflarse con títulos. Los falsos maestros. Ahora viene la respuesta a la acusación que los hermanos le hacían a Pablo. Pues aunque soy tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. Y en todos os lo he demostrado. Parte era de que la acusación es de que Pablo era tosco. De eso lo acusaban. Tal vez no era bueno en oratoria. No era ameno, claro en exponer la voluntad de Dios. Y hay que decir que quien expone la voluntad de Dios, hermanos, quien lee las Escrituras, no tiende a ser ameno. Lo que acusaban es de que su técnica no era seria o era muy seria. En nuestra actualidad, mire, usted debería de contar chistes. Amenice aquí la alabanza.
Necesitamos a alguien que venga a echarnos porras, a que nos sintamos bien. ¿Por qué no copia un stand-up, o sea, un cuentachistes de 1 hora? Y les digo, eso es fácil de escuchar. Pongan ahí un video de 1 hora de alguien contando chistes y se va a reír, se la va a pasar bien. Luego ponga 1 hora de alguien explicando física o matemática, ya no se la va a pasar tan bien. Ya a los 10 minutos, si es que aguanta, ya va a estar pidiendo ¿a qué hora se termina esto? Y peor si es 1 hora de estar escuchando las escrituras. Y si el que está hablando en las escrituras está hablando de que no hay que ser ladrón y yo soy un ladrón, me está acusando a mí. Peor aún. Eso no es amenizar. Y claro, cuando miramos la iglesia en general, queremos o tiende a tener un evangelio light, un evangelio suavecito, por favor. Si la palabra de Dios nos dice que la Biblia es espada de 2 filos, qué bonito poema. Que se quede ahí en un salmo poético, que no sea la realidad en mi ser. Y claro, ahí está lo tosco en la palabra. Y dice, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todos os lo he demostrado. Recordemos que a Pablo en el capítulo anterior les dice que por cartas es fuerte, pero en la presencia es débil. Bueno, ha demostrado su conocimiento. ¿Y cómo evalúan ellos? En la forma, en la carne, aún en el conocimiento, se nota que es bueno. Dice el versículo 7, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. Y las preguntas son retóricas, claro de que no pecó en humillarse y no ha predicado el evangelio en balde. Pero en muchas ocasiones llama la atención que las personas quieren que sean fuertes, con carisma, así se desea un líder. Cuando miramos a alguien en la política, generalmente se observa, es muy claro. El político que es carismático, ese llama la atención. Tal vez no dice nada, pero es el que llama la atención. Y esa es una forma mundana de observar las cosas. Y es una forma mundana también de los hermanos en observar el liderazgo. Quieren a alguien fuerte, carismático, como un líder mundano. Pero Pablo se ha presentado como consiervo de Cristo. Es decir, usted y yo somos consiervos. Somos esclavos de Jesucristo. Y ser un esclavo y decir yo soy esclavo, eso, ya que es esclavo, entonces que sea esclavo mío también. Y en esa situación de mostrarse como esclavo de Jesucristo, de mostrarse como un consiervo, como alguien que está a la par sirviendo a Dios y no encima de ellos, no lo llegan a valorar. Por eso es de que los falsos maestros se ponen títulos de locura, los superapóstoles.
Hasta parece título de algún cómic, los superapóstoles, porque quieren ser enaltecidos. Pero Pablo se humilla a sí mismo. Y el trabajo de la forma cristiana para que los corintios se beneficiaran. Se humilló para que ellos fuesen enaltecidos en lo espiritual. Contrastes que hay. Dice el versículo 8 y 9, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré deseos gravosos. Si bien Pablo tenía necesidades materiales y derecho a pedirle a los corintios sustento, él no lo hacía. Ya hace algún tiempo estudiamos 1 Corintios capítulo 9. Él dice, tiene derecho, pero no lo hace. Más bien, de otras iglesias recibía el sostén y no pedía a los corintios porque ellos tenían una mala actitud. Si recordamos la historia, hermanos, Pablo pasó 18 meses con ellos. Y una de las cosas que dicen o de las acusaciones es de que él no estaba presente, que viajó, que llegó y se fue, que sus planes, los que vimos en 1 Corintios ya en el final de la carta, en el capítulo 16, no los había cumplido porque se iba a estar con ellos. Comparado con el primer capítulo de la segunda carta, no se estuvo con ellos. Y entonces eso de no estar a la par con ellos era uno de los detonantes que tenía la iglesia. Y aún cuando se les pide algo es para los pobres en Jerusalén. Por eso es que le da las credenciales a Tito y a sus acompañantes, para que tengan seguridad de dar y que lo que den no es para él. A los filipenses, a esa iglesia sí le da gracias por la ofrenda que ellos daban. Y recordemos que los filipenses eran más pobres, no pasaban tanto tiempo con Pablo, pero percibían el ministerio de Pablo como cristianos. Por eso pudieron suplir los hermanos que venían de Macedonia. Y la meta de Pablo es guardar de no ser una carga para los corintios. Por la verdad de Cristo que está en mí, no sea que se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. El hecho de no pedirles lo material era porque los conocía y no quería ser piedra de tropiezo, no quería ser carga. Y voy a decir que para los macedonios Pablo no era una carga. Los macedonios le daban a Pablo con alegría, con gozo, no para hacer una carga. Creo que si hubiera sido una carga Pablo para ellos, Pablo también les hubiera dicho, no me den nada. ¿Y por qué no les acepta a los corintios esto? ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Pregunta. Claro que Pablo los ama y Dios lo sabe. Y Pablo lo hacía por amor. Pablo lo hacía para no ser una piedra de tropiezo. Y esto, recordemos, hermanos, que la primera carta, los capítulos 8, 9 y 10, habla de no ser una piedra de tropiezo para el hermano débil. Ahí en el capítulo 9, en medio, es
Él se pone de ejemplo de no ser piedra de tropiezo, pero es por amor. Por amor no les acepta la ofrenda o la ayuda a ellos. Dice el versículo 12: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían seamos hallados semejantes a nosotros. Esto de no recibir ofrendas de los hermanos en Corintio por su mala actitud, primero, tenía el propósito de quitar las falsas acusaciones contra Pablo, pensando que él solo quería beneficiarse económicamente de la iglesia. Y es, hermanos, es una característica de la falsa religión, querer ser beneficio económico, decir, ¿cómo vamos a sobrevivir? Montemos un negocio. ¿Y qué es ese negocio? Bueno, una iglesia. Está bien, no hablemos de santidad, sino montemos un negocio que le pongamos iglesia de nombre. Esa es una característica de un falso maestro. Contrario a lo que Pablo dice, si es motivo de tropiezo, si van a pensar que hago las cosas por dinero, entonces no den dinero. Y es algo que Pablo hace y es algo que aún nos invita a nosotros. Si estamos pensando que nosotros colaboramos materialmente y lo que tenemos ahí es un falso maestro, ¿qué sentido tiene colaborar con un falso maestro? No tiene sentido. Pero dice el segundo, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. El fin, la igualdad o la semejanza a nosotros es que ellos también dejen de recibir dinero. ¿Qué pasaría? Ellos se gloriaban de ser bien pagados. Y si lo dejaban de ser, ¿qué interés iban a mostrar? Porque alguien que tiene una iglesia como un negocio, si ya no funciona el negocio, ¿se va a esforzar? No, solo lo cierra e intenta en otra cosa. Pero alguien que está llamado por Dios se esfuerza y lo material viene en segundo o tercer lugar. Ahí podría mostrar bien, objetivamente, quién es falso maestro. Esa es la intención de Pablo. Y no solo la intención de mostrar la mala intención de esos maestros que quieren hacer las cosas por dinero, sino también mostrar la pureza del ministerio de Pablo en contraste a la falsedad. Si a ellos no les pagan, pues no trabajan. ¿Y qué es lo que pasa con Pablo? Con alguien que es llamado al ministerio, pues se esfuerza. Cuando llegó a Corintio, ustedes se recuerdan ahí en el capítulo 18 de Hechos, Pablo no dijo, aquí estoy yo, vengo, por favor pónganme una alfombra roja porque estoy entrando a la ciudad. No, él fue a ver cómo se sostenía él solito. Y cuando Silas y Timoteo llegaron, pues lo ayudaron económicamente.
Pero si no, pues también él podía hacer tiendas. Y eso es lo que nos describe el capítulo 18. Pero el falso maestro, el que tiene aspecto de cristiandad, a él sí le interesa muchísimo más las cuestiones monetarias. Dice, porque estos falsos apóstoles o obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es de asombrarse, hermanos, que los falsos apóstoles que son fraudulentos tengan aspecto de bueno y no lo son. El disfrazar, esa palabra disfrazar, habla de la estructura externa, lo que los sentidos pueden percibir. Y claro, si analizamos conforme a la carne, discerniendo conforme a la carne, vamos a decir, estos son ministros de Cristo. Si no conocemos, no vamos a poder discernir bien y vamos a tomar por bueno a alguien que es malo. Pero el conocimiento que debemos de tener en las Escrituras, dependiendo de Dios, nos debe ayudar a discernir el bueno del mal. Y ahí sí vamos a observar que esta persona que habla de Cristo no es un verdadero maestro de Cristo. Si lo discernimos a la luz de las Escrituras, que es una lámpara, entonces podemos observar que esa iglesia no es una iglesia, es un negocio, que es un falso maestro. Pero lo que nos dice es de que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando nosotros pensamos en el diablo, hermanos, a veces tenemos la idea de un sátiro. Un sátiro es aquella figura mitológica que es un ser humano con patas de cabra y cuernitos. Y algo así nos imaginamos a Satanás, con un tridente, vestido de rojo. Aún en Guatemala tenemos la quema del diablo el 7 de diciembre y las piñatas son un sátiro que es una imagen de Satanás, pero no es lo que nos dicen las Escrituras. Dice que se disfraza como un ángel de luz. Alguien bello, hermoso, que hasta si se aparece, ¿qué vamos a hacer? Si sale un sátiro y se aparece y nos dice, venga a adorarme a mí, ¿cuántas personas irían? Si se aparece el diablo y dicen, a ver, ahí en la puerta, vengan, dejen de estudiar las Escrituras y adórenme a mí. ¿Cuántas personas en la iglesia irían? Acá creo que ninguna. En el mundo hay personas que creen que adorar a Satanás es bueno, pero eso no está engañando a la iglesia. Pero si llega alguien bien vestido y dice, vengan a escuchar cuánto Jesús les ama, ¿cuántos irían ahí? ¿Cuánto te ama Cristo sin importar cómo tú vivas? ¿Cuántos van? Te ama tanto que no importa qué pienses de Él. ¿Quién es Él? Si es solo un gran maestro de moralidad, ¿cuántos van ahí? ¿Cuántos irían en decir, la cristiandad es un festejo sin fin? Nuestro culto es un tumulto alegre, un tumulto alegre. ¿Cuántos irían ahí? Yo me recuerdo que
En el seminario, un profesor halagaba a un teólogo que se llama Rudolf Bultmann. He hablado de él en otras ocasiones, que era un erudito del Nuevo Testamento, pero creía que Jesús era un hombre, un maestro de moralidad. Y era un erudito, sabía griego. Y el profesor decía, lástima que negaba la resurrección, lástima que negaba la unión hipostática. Pero miren, Rudolf Bultmann, con todo ese conocimiento, era un pastor misericordioso que se acercaba a la iglesia y se preocupaba por la vida espiritual. ¿Es Rudolf Bultmann un ejemplo de cristiandad? No. Si niega la resurrección, por muy buen cristiano que aparentaba ser, que iba a los hospitales a ver, que pasaba tiempo, cosa que Pablo, algo que los corintios le exigen a Pablo, pero predicaba que Cristo no es el Hijo de Dios viviente, no es consustancial con el Padre. Pero se portaba bien, conocía mucho. Es un ministro de Satanás que se disfraza como ministro de justicia, haciendo una pantomima de hacer cosas buenas, disfrazados como ángel de justicia, un ministro de justicia, como el mismísimo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo evaluamos ese tipo de personas? Y hay ahora en la sociedad las iglesias de tanto es el amor de Dios que no importa cómo contestemos con ese amor. Las escrituras es una lámpara que ilumina nuestro pecado y debemos de arrepentirnos, pero eso no lo tratemos. Eso no es atrayente a las personas. Debemos de tener un evangelio atractivo. Vivamos en la oscuridad, pero atraigamos al mundo que es oscuridad. Esa oscuridad metámosla a la iglesia. Porque conscientes o inconscientes a veces son personas que se disfrazan como ministros de justicia cuando no lo son. Pero se presentan atractivos. Satanás se presenta atractivos. Y hermanos, la única forma que podemos discernir esta situación es a través de las Escrituras. Pablo en el capítulo 6, les recuerdo, y me gustaría que aún lo pudiéramos leer en el capítulo 6, en los versículos 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo: habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Y es que a veces
podemos observar y decir, ah, sí, tiene razón, pero salimos de aquí, de la iglesia, que yo espero que evalúen siempre lo que se dice a la luz de las Escrituras. Y vamos a estudiar la Biblia, vamos a poner o visitar el canal de YouTube de un falso maestro. Es evidente que es un negocio, pero a ver qué dice el falso maestro. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que, hermanos, esta predicación es una exhortación al esfuerzo por conocer, dependiendo del Espíritu Santo, que nos ayuda, hermanos, a discernir la realidad, a no dejarnos llevar por tanta apostasía que hay en el mundo hoy. Tanta apostasía que hay en el mundo hoy. Así que oremos al Señor, dependamos de Él y estudiemos también para poder evaluar, discernir nuestra realidad. Señor, te alabamos y pedimos tu bendición. Ayúdanos, Señor, a comprender el mundo. Señor, aún el mundo se muestra objetivamente y es evidente las obras que cada quien hace. Señor, ayúdanos a evaluarlo conforme a tus escrituras y también, Señor, que podamos observar de manera diferente el mundo y las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, que ese sea el celo, lo que nos motiva, Señor, a vivir aquí, que ese sea, Señor, lo que nos da fuerza para vivir esta vida. Que si tú nos tienes aquí es por un propósito y que lo podamos cumplir. Bendícenos, Señor, y danos la sabiduría, ilumínanos siempre en nuestro estudio, guíanos y fortalece nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.